Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Pedrito. Buenas noches. Recién acabo de decir, coneja yo. Entonces, Déjenme ver en dónde nos quedamos. ¿Cómo va a haber estudio? Pero Mati, ¿qué? Que no es una hora de feo cuando no se dio el tiempo, ¿verdad? ¿Qué? Sí, mejor que yo y mi mami al Zoom. Listo. Buenas noches con todos. ¿Quién recuerda en licenciada, este buenas caso que noches. mencionábamos? Buenas noches. ¿Qué mencionábamos de la clase anterior? Recuerden que hablábamos sobre nuestra captación y transformación de nutrientes en vegetales. ¿Quién recuerda en este caso de qué hablábamos en cuanto a la captación y transformación de nutrientes en vegetales? Estaba formada por hombres considerados. ¿Quién recuerda? ¿Qué veíamos? Ya ven, si me dicen un resumen, ya tendrían la eh, ecuación en clase. que, que los nutrientes vegetales pueden ser micronutrientes o macronutrientes. Ya, que pueden ser macronutrientes, micronutrientes. ¿Qué más hablamos? También, Gracias, Alexandra. eh, había también tipo de plantas que eran las halofitas que vivían en ambientes acuáticos y húmedos, y las cormofitas que vivían en ambientes terrestres que poseían tejidos y órganos. Tomaban oxígeno y dióxido de carbono del aire en las estomas y también absorbían agua del suelo, de la zona poliforma de la raíz. También iniciaban de de los micronutrientes por la raíz. Ya, listo. Alexander en este caso ya nos menciona. Algunas palabras nos lee medias chuecas, pero bueno, ya no hay problema. Mencionábamos de la zona pilífera, ¿no? ¿Qué decíamos en este caso? ¿Qué mencionábamos también de las estomas? ¿Qué eran las estomas? ¿Cómo funcionaban? ¿Quién me cuenta? Como dijo Lisa, Mencionaba, preguntaba, no, pregunta para todos. Mencionaba yo qué eran las estomas, cómo funcionaban, cuál era su función en nuestra plantita. Las estomas, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda de nuestras estomas? Bueno, mencionaba que nuestras estomas estaban y se encuentran en este caso en el en vez de la hoja y mencionaba que nuestras estomas regulan toda la absorción de todo el intercambio de gases que tiene nuestra plantita. Lo hace a través de las
Ya, listo. Entonces, ¿qué mencionaba de los estomas? Ya, mencionaba en este caso las estomas, que son las que realizan el intercambio de gases de toda nuestra plantita. Recuerden que les mencionaba en este caso que mis estomas, si es que yo tenía un exceso, en este caso de vapor de agua en la plantita, expulsaban a través de las estomas. Y si necesitaban contener, obviamente, el agüita, las estomas se cerraban. Recuerden, ¿no? Mencionaba también que existen factores que condicionan esta captación de nutrientes. Ya, a ver, continúo en este caso con la idea que mencionaba. También mencionaba que existían factores que condicionan la captación de nutrientes. Y recuerden que mencionábamos los factores, cuáles son la abertura o el cierre de las estomas y también las características que tenía mi suelo. Como mencionaba, siempre se regulan todos los intercambios de gases a través de mis estomas, ¿no? También en cuanto a la estructura del suelo, teníamos propiedades físicas y químicas para que así sea, en este caso, un suelo muy productivo, ¿no? Que en este caso esté aptos para el crecimiento de las plantas. También mencionaba a nuestras bacterias nitrificantes. ¿Quién recuerda el proceso que cumplían las bacterias nitrificantes? ¿Recuerda alguien? ¿Cuál era el proceso? Decía en este caso que las bacterias nitrificantes son las que nos ayudan a convertir el nitrógeno que absorben del aire en amoníaco. Una vez que cumplen en amoníaco, ya está transformado en amoníaco, ¿qué sucede? Sucede en este caso y lo convierten en nitrito y después en nitrato. Una vez que nuestras bacterias nitrificantes convierten en nitrato a este nitrógeno, pues ahí sí ya pueden obviamente absorber las raíces de las plantitas y así satisfacer de este modo su demanda de oxígeno. Recuerden que les preguntaba también cómo se le llama a nuestra primera fase, cómo se le llama a nuestra segunda fase. ¿Quién recuerda?
Recuerden que la primera fase se le denominaba fijación de nitrógeno y la segunda fase se le llamaba nitrificación. ¿Qué sucedía en la primera fase? Absorben el nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. ¿Quién absorbe el nitrógeno del aire y lo transforma en amoníaco? Las bacterias nitrificantes. Listo. Entonces, después en mi segunda fase, ¿cómo se le denomina? Nitrificación. Y nuestras bacterias nitrificantes, ¿qué hacen en la segunda fase? Pues convierten el amoníaco en nitrito y después lo convierten en nitrato, ¿no? Recuerden en este caso que tenemos dos fases. Listo. Hasta ahí vimos, ¿no? En este caso. Vamos ahora a ver en cuanto a la excreción en los vegetales. ¿Qué quiere decir esto de la excreción? Pues puede decir también expulsión, en este caso, de las sustancias que obviamente nuestra plantita ya no necesita, la expulsión de sustancias, también denominado excreción en los vegetales, ¿no? Listo. Excreción, ¿no? Como menciono. En los vegetales, listo. Entonces, como menciono, hablamos ya obviamente de la captación de nutrientes y ahora vamos a hablar de la excreción en los vegetales. Que menciono en este caso, pues son las sustancias que deben eliminar, se podría decir, ¿no? En este caso, agua, sustancias nitrogenadas, sustancias no nitrogenadas, etcétera, ¿no? Ya, empezamos entonces. ¿Qué mencionamos? Pues nuestra excreción como resultado, obviamente, del procesamiento y la utilización de estos nutrientes. Recuerden cuáles eran los nutrientes: macronutrientes, micronutrientes. Como el resultado del procesamiento y la utilización de estos nutrientes, obviamente se producen sustancias diversas que deben ser eliminadas de nuestra plantita, que deben ser eliminadas del organismo. Y pues así es que se constituye en este caso la excreción, ¿no? Que en este caso es una fase del proceso de nutrición, obviamente de nuestras plantitas, porque necesitan expulsar, como mencionó, lo que ya no les, lo que ya no les necesitan después de qué, después de todo lo que los nutrientes que han absorbido y así expulsan lo que no necesitan. Ahí sucede esta excreción en los vegetales. ¿Qué menciono en este caso? A diferencia de lo que ocurre con los animales, pues muchas sustancias excretadas en los vegetales no son claramente perjudiciales para ellos. Los productos de excreción de los vegetales se acumulan en las vacuolas o también en el citoplasma, o si no, se expulsan al exterior mediante pelos secretores. Recuerden, ya vimos también estos pelos secretores y les mencionaba yo que eran ejemplos muy claros. Teníamos a la ortiga, ¿no? La ortiga tenía en este caso pelos secretores. Estos productos de excreción en los vegetales también existen o también se expulsan a través de conductos denominados, se me fue el nombre, conductos especiales, ¿cómo se le? Ah, ya, resiníferas se les llamaba a esos conductos, que también sirve para excreción en los vegetales. También tengo en este caso, ¿qué productos yo expulso? ¿Cuáles son los productos de excreción en vegetales? Pues son el agua, las sustancias nitrogenadas y las sustancias no nitrogenadas. Se podría decir que estas son en mayor medida las que yo expulso. ¿Cuáles expulso? El agua, las sustancias nitrogenadas y las sustancias no nitrogenadas. Tengo yo tres. Entonces, ¿en qué consiste esto de la excreción en vegetales? Pues obviamente consiste en este caso en la expulsión de diversas sustancias que ya no necesita mi plantita. ¿Qué sustancias puede ser? Puede ser el agua, sustancias nitrogenadas o también sustancias no nitrogenadas. Vamos a hablar en este caso un poquito más a fondo sobre nuestra agüita que menciono que excreta, ¿no? Que mencionaba pues el agua, sustancias nitrogenadas y sustancias no nitrogenadas. Empiezo hablando de el agua. En este caso el agüita se excreta por dos mecanismos.
¿Cuáles son mis dos mecanismos que yo expulso? Pues expulso a través de la transpiración y expulso a través de la glutación. Dos mecanismos menciono, ¿no? ¿Cuáles son estos dos mecanismos? Transpiración y glutación, por los cuales yo expulso agua. Recuerden, ¿no? Estamos hablando ahora de cómo es que expulsan en este caso nuestros vegetales lo que ya no necesitan. Hablando del agua, pues tengo dos mecanismos de expulsión, la transpiración y la glutación. ¿Qué es la transpiración? La transpiración, pues, mm, ya, la transpiración es la eliminación de vapor de agua a través de las estomas de las hojas. Recuerden que las estomas son las que realizan absolutamente todo el intercambio de gases, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La transpiración es la eliminación de vapor de agua a través de las estomas de las hojas. Recuerden que mis estomas siempre dependen em, de la temperatura, siempre dependen de varias condiciones. Recuerden que ya mencionábamos, ¿no? En este caso el clima, la temperatura. Y pues obviamente siempre depende de la abertura o el cierre de mis estomas para que expulse el vapor de agua, ¿no? Recuerden que esto está directamente relacionado con la intensidad luminosa y qué más, y la temperatura que mencionaba, el clima que mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué menciono? La transpiración depende mucho de la apertura o el cierre de las estomas, que está directamente relacionado ¿con qué? Con la intensidad luminosa y la temperatura, porque depende mucho de que si las estomas se abren o se cierran. Para eliminar este vapor de agua que yo menciono, obviamente las estomas deben estar abiertas, ¿no? Y para así, obviamente, eliminar todo el exceso de vapor de agua que ellas tengan. Y así ya estén con su temperatura regulada. Y nuestra agüita, en este caso, también cumple en la planta funciones diversas, ¿no? Las estomas, en este caso, también son las encargadas. Recuerden que ellas eliminan el agua producida durante la respiración celular. Otra función que cumplen, pues, asegura el transporte de agua y nutrientes desde la raíz hasta las partes verdes de la plantita. También aumenta la concentración de los nutrientes en las hojas, ya que estas son captadas, se podría decir, del suelo, ¿no? Y también permiten la regulación térmica, mis estomas, ¿no? Recuerden, mis estomas permiten la regulación térmica, ¿no? Vamos a hablar entonces. ¿Qué menciono? ¿Cuáles son las funciones que cumplen en este caso? Pues elimina el agua producida durante la respiración celular, asegura el transporte de agua de nutrientes desde la raíz hasta las partes verdes de la planta, aumenta la concentración de los nutrientes en las hojas, ya que captan, obviamente, esta concentración del suelo muy diluido. También que menciono, pues permite la regulación térmica. No es mal, ya, aquí. Permite la regulación térmica. En este caso, recuerden que al momento de mis estomas regular está la temperatura, pueden ayudar a que obviamente mis plantitas, como menciono siempre, estén en condiciones aptas de vida, ¿no? Entonces, al permitir la regulación térmica, también pues una parte de la energía solar que reciben estas hojitas se consume en la transpiración. ¿Qué era en este caso la transpiración? Era la eliminación de vapor de agua a través de los estomas. Al eliminar en este caso el vapor de agua mediante la transpiración, evita obviamente el aumento de la temperatura, ¿no? Y así, igual como menciono, regulan para estar en condiciones aptas de vida. También hablamos de la glutación. La glutación en este caso es la eliminación de agua en forma de gotas. ¿Sí ven? Mis estomas se podría decir que son demasiadamente muy indispensables para nuestra plantita, ¿no?
Recuerden que mis estomas eliminan el agua producida durante la respiración celular, aseguran el transporte de agua y nutrientes, aumentan la concentración de los nutrientes, permiten la regulación térmica. En este caso, mis estomas tienen la gutación, que es la eliminación de agua en forma de gotas. Y esto obviamente es a causa de la elevada presión de empuje que puede alcanzarse dentro de los vasos conductores ascendentes. Esta presión obviamente ayuda en este caso a que el agua se elimine en forma de gotas. Esto se le denomina como gutación. Gutación, ¿no? Gutación. ¿Qué es la gutación? Pues es la eliminación de agua en forma de gotas. Esto a causa de la elevada presión de empuje que puede alcanzarse dentro de los vasos conductores ascendentes. Se produce en este caso en las plantas, se podría decir de porte pequeño, ¿no? Cuando la humedad atmosférica es muy elevada. Y em, el agua en este caso sale por unas estomas acuíferos especiales, ¿no? Que menciono que son de porte pequeño, ahí se produce cuando la humedad atmosférica es muy elevada. Y el agua pues sale por unas estomas acuíferas especiales. Todas estas están situadas en el extremo de los grandes nervios de las hojas, ¿no? En este caso, en las estomas, recuerden, ¿no? El agua sale por las estomas acuíferas especiales. ¿Estas en dónde están? Están situadas en el extremo de los grandes nervios de mis hojitas. Esto en cuanto al agüita. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a nuestra excreción de vegetales, empezando con el agua, ¿no? ¿Dudas? Un poco claro, nada claro, repito hasta ahí. Cuéntenme. Lice, Hasta ahí está bien. disculpe que le diga ahí. Yo no entendía de los vellitos, de las raíces, las que se llaman la otomas, eso no entendí. Ya, con gusto, Esperancita. Vamos a repetir en este caso cómo sucede la expulsión de nuestras sustancias a través de las estomas. Recuerden, mencionábamos en este caso, estamos hablando de la excreción en vegetales. ¿Qué quiere decir esto de la excreción en vegetales? Pues quiere decir la expulsión de las sustancias que ya no necesita mi plantita. Entonces, ¿cómo es esta expulsión de agua, de sustancias, perdón? ¿Cuáles son estas sustancias? Agua, sustancias nitrogenadas, sustancias no nitrogenadas, ¿no? Aquí tengo, miren. Los productos en este caso que expulsan los vegetales son agua, sustancias nitrogenadas y sustancias no nitrogenadas. Hablamos en este caso de la agüita. ¿Cómo expulsa nuestra plantita el agua? Lo hace a través de dos mecanismos. Lo hace a través de la transpiración que ya hablamos y de la agutación que ya hablamos. Ahora, ¿qué es esto de la transpiración? La transpiración es cuando se elimina el vapor de agua a través de las estomas. ¿Cómo decía yo que eran nuestras estomas? Recuerden que les dibujaba yo una hojita. Recuerden que les decía que soy cero para el dibujo. Pero mis estomas estaban en vez de la hoja, ¿no? A ver, déjenme ver, no me sale. La hoja. Ya, ahí creo. Y ay, no, ya se fue mucho. Ya, ahí está la hoja. ¿Qué mencionaba yo? Aquí tengo yo a nuestra hojita. Ya, ¿y dónde están ubicadas las estomas? Las estomas están ubicadas en el en vez de la hoja. ¿Y cómo son nuestras estomas? Pues se podría decir que son bolitas. Son así como circulitos en este caso, que están en todas en toda nuestra plantita en el en vez de la hoja. Ahí están todas nuestras estomas. Y así en toda nuestra plantita. Todas las estomas están en el en vez de la hoja. Y entonces, ¿cuál es la función que cumplen mis estomas en la hojita? Ellas son las que literal hacen absolutamente todo. A través de las estomas yo hago que
la expulsión, la transpiración, la agutación, todos los procesos a través de las estomas. Ya, entonces, hablamos del agua. Entonces, estamos hablando del agüita. ¿Cómo se expulsa el agua? La hace por dos mecanismos, la transpiración y la agutación. ¿Qué es la transpiración? Es la eliminación del vapor de agua a través de las estomas. ¿Dónde están las estomas? ¿Quién me dice? ¿Dónde están las estomas? ¿Dónde están Las localizadas? tomas en las hojitas. En las hojitas, muy bien, Esperancita. En las hojitas están nuestras estomas, específicamente en el embés de la hoja. ¿Qué es el embés? En la parte de atrás de la hojita o en la parte de abajo de la hojita, como ustedes lo quieran entender. No hay problema. Ahí están las estomas. En la parte de abajo, en la parte de atrás de la hojita, ahí están nuestras estomas. Entonces, ¿qué hacen las estomas? Realizan la transpiración y la agutación. ¿Qué es la transpiración? Es la eliminación del vapor de agua a través de las estomas. La agutación, en cambio, ¿qué es la agutación? Es la eliminación de agua en forma de gotas. Ahí tengo mis dos procesos, mis dos mecanismos. Nos menciona en este caso que las estomas cumplen en la plantita funciones diversas. ¿Qué cumplen nuestras estomas en nuestra plantita? Pues ellas nos ayudan a eliminar el agua producida durante la respiración celular. Nuestras estomas expulsan el agua en la respiración celular. Expulsan el agua. También nos dice que aseguran el transporte de agua y nutrientes desde la raíz hasta las hojas. Mis estomas, obviamente, les mandan, se podría decir, una señal que obviamente desde la raíz tiene que llegar hasta las hojitas donde las estomas están. Por eso se aseguran del transporte de agua y nutrientes. ¿Qué más hacen? Nos dice que aumenta la concentración de los nutrientes en las hojitas. ¿Por qué aumenta la concentración de los nutrientes en las hojitas? Porque en las estomas se quedan los nutrientes. Por eso se podría decir que aumenta la concentración de nutrientes en las hojitas. Listo. ¿Qué más hacen? Permiten la regulación térmica en nuestras estomas. ¿Qué es esto de la regulación térmica? Pues recuerden que yo les mencionaba que según el clima, por ejemplo, mi plantita está en un clima súper calientito, así está ya un calor extremo. Entonces, ¿qué hacen mis plantitas? Permiten la regulación térmica. ¿Cómo hacen esto? Pues recuerden que nuestras hojitas permiten, nuestras estomas permiten al momento de que se abren expulsar el exceso de vapor de agua que ellas tienen. Entonces, ahí ya permiten esta regulación térmica. Ejemplo, si es que ellas en cambio están en el Chimborazo, obviamente deben cerrar sus estomas para lograr retener la mayor cantidad de agua y así poder subsistir en esos climas fríos, ¿no? Entonces mis estomas regulan, obviamente, em, según es lo que ellas necesitan, se regulan, ¿no? En este caso ya sí existe, se puede decir que se pueden sobrecalentar, eliminan vapor de agua. Si necesitan en este caso tener todo el agua posible para así lograr subsistir, pues entonces se cierran. Las estomas permiten la regulación térmica. Recuerden que decíamos ahora la agutación, en este caso, ¿que era la agutación? Pues la agutación era la eliminación del agua en forma de gotas. Y esto a causa de la elevada presión de empuje que puede alcanzarse dentro de los vasos conductores ascendentes, ¿no? Otra función que tienen mis estomas se produce en las plantitas de porte pequeño, ¿no? Cuando la humedad, en este caso, la atmosférica es muy elevada. Ahí se produce esto de la eliminación eh, de agua en gotas, ¿no? Ahí se produce esto ¿cómo se llama? Pongámosle así. Eso ahí está ya. Se produce en este caso que, espérenme, esto voy a ponerle esa parte para que no se me pierdan. La agutación y ya. Listo, ahí estamos. ¿Qué más mencionamos? Que en este caso, nuestra agutación es la eliminación de agua en forma de gotas, ¿no? Y esto se debe
a la elevada presión de empuje que puede alzarse durante los vasos conductores ascendentes. ¿Ya? Listo. Esto en cuanto a nuestra agüita, ¿no? Ya. Ahí, un poquito más claro en este caso. Recuerden que hablamos de nuestras estomas, ¿no? Y ellas hacen absolutamente todas estas funciones. Ya entendí. Gracias, Liz. Ya, Esperanza. Con gusto. Ya, ahora vamos. ¿Qué más decía yo? Es que expulsaba agua, ya hablamos del agua. Vamos a hablar ahora de sustancias nitrogenadas. Mis sustancias nitrogenadas, recuerden que estamos hablando de la excreción, de la expulsión en vegetales. Mencionaba que expulsaba agua, sustancias nitrogenadas y sustancias no nitrogenadas. Vamos ahora a hablar de sustancias nitrogenadas. Mencionaba obviamente los vegetales expulsan sustancias nitrogenadas y esto es debido a su reducido metabolismo catabólico, ¿no? Y recuerden que el metabolismo catabólico de las plantitas solo es de proteínas y aminoácidos. No necesitan, en este caso, órganos diferenciados, se podría decir, para eliminar estas sustancias nitrogenadas. Y tenemos, bueno, he colocado yo un grafiquito de qué sustancias nitrogenadas, en este caso, eliminan. El exceso, ¿no? Porque de ahí obviamente si tienen más eh, almacenado, ¿no? Solo lo que ya no necesitan, por ejemplo, ya lo almacenan y lo que ya no necesitan, expulsan. Entonces, ¿qué sustancias nitrogenadas tengo yo que expulsan? Pues tengo la alantoína, tengo la arginina y tengo los alcaloides. Mi alantoína se almacena en los tallos y raíces para ser utilizados nuevamente en la síntesis de proteínas. Cuando yo a esta alantoína ya le tengo, en este caso ya almacenada en los tallos y raíces y ya no necesito más de la alantoína, expulso. Nuestra arginina igual. Nuestra arginina se transforma en glutamina y en asparagina. En este caso se almacenarán para la síntesis proteica también. Una vez que yo ya tengo la cantidad necesaria para transformar el resto de arginina, expulso. Hablando de nuestras sustancias nitrogenadas, los alcaloides, estos se acumulan en las vacuolas de las células. Ejemplos, tengo a la cafeína, la nicotina, la codeína o morfina. Estos son mis alcaloides que se acumulan en las vacuolas de las células. Si yo ya no necesito alcaloides, también expulso. Estas son las tres sustancias nitrogenadas que es en cuanto a la excreción de vegetales. No, entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las tres sustancias nitrogenadas que expulsa los vegetales? ¿Cuáles me van a decir? La alotoína, la arginina, alcaloides, dice. Ya, gracias, Nelsito. Muy bien, en este caso tengo tres, ¿no? Alantoína, arginina y alcaloides. Muy bien. Esto en cuanto a nuestras sustancias nitrogenadas que menciono en cuanto a la excreción de vegetales. Vamos ahora con las sustancias no nitrogenadas. Vamos con las sustancias no nitrogenadas y vamos a ver en este caso en dónde están situadas, para qué me ayudan. Listo. Muchas de estas sustancias se producen y se acumulan en frutos, hojas, tallos o raíces, ¿no? Dentro de toda nuestra plantita. ¿Cuáles son las sustancias nitrogenadas, perdón, las sustancias no nitrogenadas, que es en cuanto a la excreción de los vegetales? Tengo a los pigmentos, a los terpenos y a las sales. Igual, tres sustancias, pero ahora son las no nitrogenadas. Las nitrogenadas ya vivos. Ahora vamos a ver las sustancias no nitrogenadas. Hablando de pigmentos, obviamente, en este caso se refiere a la coloración. Puede ser roja, azul, morada, celeste. Nos da la coloración en sí. Ejemplo, pues la coloración de las flores y los frutos. ¿Cuál es exactamente el nombre de la secreción que produce nuestra plantita para dar coloración a estas
flores y frutos, pues se les denomina antocianos. Antocianos, en este caso, es la secreción que expulsa nuestra plantita para dar esta coloración a las flores y a los frutos. Sustancias no nitrogenadas, teníamos los pigmentos, que en este caso los pigmentos dan la coloración a las flores y a los frutos. Y esto se debe gracias a la secreción de antociano. Vamos ahora a hablar de los terpenos, que es otra sustancia no nitrogenada. Mis terpenos se trata de lípidos que pueden ser esencias volátiles que dan olor característico a la plantita. Recuerden que los terpenos también ya hablamos en cuanto a los lípidos, ¿no? Que vimos, si estuvieran conmigo en biología de primero, ya vimos a los terpenos y hacemos énfasis en este caso a los terpenos porque ellos en este caso dan olor característico a las plantas, ¿no? Que vimos también en biología de primero. Listo, entonces mis terpenos que menciono se trata de lípidos, como menciono, ya vimos lípidos en primero, que pueden ser esencias volátiles que dan olor característico a las plantas. Ejemplos puede ser el mentol, el geraniol, limoneno y otras plantitas. Recuerden que los terpenos en este caso dan olor a las plantitas. Y por otro lado pueden ser sustancias viscosas como la resina de las coníferas. Los terpenos pueden dar olor y pueden ser sustancias viscosas, ¿no? Finalmente tenemos a las sales. En las plantas halófilas, recuerden que teníamos cormófitas, teníamos talófitas, pues en las plantas talófitas encontramos glándulas secretoras de sal. Miren, tenemos glándulas secretoras de sal que pueden en este caso expulsar el cloruro sódico. Recuerden que el cloruro de sodio es sal, ¿no? Pueden expulsar este cloruro de sodio en forma de pequeños cristales, los cuales obviamente acabarán recubriendo las hojitas. ¿Por qué medio expulsan en este caso la sal? Pues obviamente a través de mis estomas. Las estomas se acabarán recubriendo en este caso de pequeños cristales. Listo. Tal vez preguntas, dudas en cuanto a las sales, a los terpenos, a los pigmentos o en cuanto a las sustancias nitrogenadas, no nitrogenadas. ¿Qué partecita no está clara? Cuéntenme. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Sí, ¿no? Está claro, dice. No, Lice. Listo. Entonces, si no tienen dudas, pues nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Ya voy a colocarles nuestro video, nuestro material y el deber. No recuerden que esta semana ya existe deber. Tienen deberes pendientes, envíen. Si tienen deberes pendientes de la tarea 1, de la tarea 2, en cuanto a la unidad 1, envíen. Así se ha trazado, envíen. Como menciono, es mejor enviar a que tener cero, ¿no? Listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, si surge tal vez en el deber, no duden en escribirme, les ayudo. Listo. Hasta luego con todos, que tengan una buena noche. Gracias, Lice.